Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la Iglesia en Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la Iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La gente escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios qué terribles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas a favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera.
porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, feliz miércoles de la tercera semana de Pascua. Hoy el Señor nos regala una palabra maravillosa que nos revela efectivamente, como dice el salmista hoy, qué admirables son tus obras. En un momento como el que estamos viviendo, queridos hermanos, este momento terrible para la humanidad de pandemia, solo la palabra de Dios por la predicación nos puede dar la fe para decir eso. Qué admirables son tus obras. No porque todo esto lo esté haciendo Dios. Ni el mal, ni el sufrimiento, ni la muerte son obras de Dios. Son obras del diablo. Dice el libro de la sabiduría que estas cosas entraron en el mundo por envidia del diablo. Pero ¿qué es lo admirable? Lo admirable es que Dios le pueda dar la vuelta a las cosas. Lo admirable es que Dios pueda sacar un bien eterno de un mal temporal. Hoy más que nunca todos nosotros necesitamos fe y esperanza. Son dos virtudes teologales, es decir, teologales significa que las da Dios, no la podemos obtener por nuestros puños, por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad. Son dos virtudes, dos dones, dos regalos de Dios que van de la mano, fe y esperanza, para comprender qué bien puede salir de toda esta situación. Estoy seguro que muchísima gente está pensando, está rezando, haciéndose esta pregunta: Señor, ¿qué bien puede salir de todo esto? La primera lectura, entonces, queridos hermanos, que les invito a volverla a leer despacio, de los Hechos de los Apóstoles, nos revela cómo Dios se vale de un gran mal, de una cosa terrible. Esta primera gran persecución contra los primeros cristianos, una vez que asesinan a Esteban, que lo escuchamos el día de ayer, para que ocurra esta llamada diáspora, esta llamada dispersión. Todo el mundo salió corriendo, dice, de Jerusalén. Una huida de los cristianos hacia las regiones de Judea y Samaria. Es decir, a todos lados. Judea simbolizaba el lugar de los creyentes de la ortodoxia y Samaria
de los creyentes herejes, de los medios desviados. Entre ambos mal vistos. Una palabra que dice, en ese momento no importa todo, lo único que importa es salvarnos la vida. Y ¡pum!, todo el mundo salió corriendo ante esta persecución. ¿El bien que ocurrió, cuál fue? Dice los Hechos de los Apóstoles, cito literalmente, los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Hechos 8:4. Es decir, aquí ocurre, queridos hermanos, una gran evangelización, una gran difusión de la buena noticia. La buena noticia empieza a llegar a todas partes gracias a la dispersión, a la huida de estos primeros cristianos, gracias a la persecución, gracias al sufrimiento, gracias a la sangre de mártires, como el primero Esteban. Hoy nos está ocurriendo lo mismo. Es interesante notar, queridos hermanos, que los primeros perseguidores de los cristianos no fueron los romanos, sino gente supuestamente creyente. Estos judíos, uno de ellos Saulo, que acabamos de escuchar, que dice, respiraba odio y amenazas contra los cristianos, entraba a casas significa violentaba, violaba la libertad de las personas, porque nadie puede entrar a tu casa, ¿no?, si tú no quieres, para llevarse hombres y mujeres y niños a la cárcel por creer en Jesucristo. La primera persecución de los cristianos no viene de los paganos. Esa será después, ya en otra fase, en Roma. Pero esta era gente supuestamente religiosa, como Saulo, como les digo, que habían dejado de escuchar, aquí viene el punto, habían dejado de escuchar a Dios y pervirtieron el culto y la ley a una religiosidad natural, a un negocio, a un dame que te doy, a una doble vida. Sigo pecando y creo que porque ya quemé mi vaquita en el templo, ya Dios me perdonó, me voy y sigo en lo mío. ¿Cuántos de nosotros pudimos llegar así, incluso siendo católicos, a una perversión del culto? Y pensar que el sacrificio de la Santa Eucaristía era nuestro. Yo hago el sacrificio de ir a misa para que Diosito, ¿no?, ahí viene el dame que te doy, me dé salud, dinero y amor, para que me vaya bien, para que no me vaya mal, para que no me roben, para que no me enferme, para que, qué sé yo. Y dejamos de escuchar, como estos primeros judíos. Dejamos de escuchar la voz de Dios, que nos hablaba a través de los profetas, que nos decían la verdad, como decía el padre Franklin ayer. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A nadie, pero ese era el trabajo de los profetas, porque también el amor se demuestra diciéndonos la verdad, porque no queremos que el otro se condene. Le llamo a la conversión, pero nada, mataron a todos los profetas. Jesús se los denuncia desde el primero hasta el último, han matado a todos, ni un profeta se salvó. Si dejas de escuchar a Dios, quedas vendido al poder del demonio. Y mira si Saulo no era una especie de personificación del demonio. Esta palabra entonces nos muestra el contraste
para volver a los comienzos. Felipe es un diácono, dice, aparece aquí como un predicador. No aparece como un oficiante de culto. Es bonito porque aquí vamos a empezar como lo primero es la predicación. Lo primero de nosotros los sacerdotes, nos lo dicen cuando nos ordenamos, está también en la Presbyterorum Ordinis, en todos los documentos de la Iglesia. ¿Qué es lo primero del sacerdote? Muchos creen que es oficiar el culto, oficio. Hacer cosas, incluso santas, como es obviamente celebrar en nombre de Cristo la Santa Eucaristía y confesar. Sí, está bien. Pero lo primero es la palabra, la predicación. Es tan importante que los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos dedicarnos a atender las mesas en el ejercicio de la caridad, que hay que hacerlo. Decían, no, designen 7 hermanos prudentes y pusieron diáconos. Nosotros nos dedicaremos a la palabra, a la predicación y a la oración, en lo fundamental. Dice que la gente escuchaba con mucha atención a Felipe. El lugar de Samaria que menciona Lucas, a donde va Felipe, no es casualidad. No es casualidad. Samaria, tierra de herejes, tierra que los judíos la veían mal. Un judío no podía verse con un samaritano. Y ahí va Felipe a tener este primer gesto de caridad con uno que según su cultura le decía que este no vale, pues es un hereje. Allí predica. San Lucas quiere decir que la fe se va gestando en tierra supuestamente hereje, con gente que según los judíos no se debía tratar. Allí se gesta la fe, impresionante, por la predicación. Y dice que ellos oían y veían los signos que realizaba. Dice oían y veían, no dice veían y oían. Hay un orden. Primero hay que escuchar. ¿Tú quieres ver signos de Dios en tu vida? Escucha la palabra. ¿Quieres que se te caigan esas escamas de incredulidad de los ojos, que no te dejan ver cuánto Dios te quiere, que no lo puedes ver en tu historia? Escucha la palabra, sea humilde, siéntate y escucha la predicación. Reconoce que no eres Dios, reconoce que no tienes respuestas para todo, menos tenemos respuesta para esta pandemia. Escucha y verás, como estos hermanos de Samaria. Si tú escuchas, aparece el milagro. Este gran sufrimiento mundial que estamos viviendo está consiguiendo que cada vez más gente escuche con atención esta buena noticia, queridos hermanos. Ese es el bien que está sacando Dios de todo esto. ¿Cuánta gente está buscando palabra? ¿Cuánta gente está ahora siguiendo las Eucaristías para escuchar? Ahora sí escucha con atención, una cosa estupenda. Gracias a este gran sufrimiento que nos abre el oído, que nos cuestiona, que nos hace que nos hagamos las preguntas serias, las más profundas de nuestro ser. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué todo esto? Si Dios existe, ¿por qué nos pasa todo esto? Si Dios es bueno, ¿por qué nos pasa todo esto? Es estupendo que nos hagamos estas preguntas, porque eso nos abre el oído. Y si nos abre el oído, escucho lo que ha dicho Jesús hoy en el Evangelio. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que el Padre me ha dado. Esta es la voluntad de Dios, queridos hermanos. No quiere que te pierdas, ni tú, ni yo, ni nadie. Todos para Él son importantes. Hasta un hereje, hasta el último, hasta aquel que tú y yo creemos que no sirve, que no vale, que ya no tiene salvación. ¿Cuánta gente grita, hermanos? ¿Cuánta gente grita?
a estos violadores, a estos asesinos, a estos sicarios, una vez que los chapan, una vez que los cogen para meterlos? ¿Cuánta gente les grita malditos, desgraciados, no sé cuánta, ojalá te mueras? Hasta ellos. Dios no quiere que ninguno de ellos se pierda. Y nosotros no somos mejores que ellos. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve y cree en Él, es decir, en el Hijo, tenga vida eterna. En estas palabras griegas, ver y creer, es mejor traducirlas en gerundio, es decir, en acto. Es decir, todo el que está viendo y creyendo, es decir, ahorita. Eso es lo que está diciendo en el original griego. Todo el que está viendo y está creyendo en el Hijo, tenga vida eterna. Esta es la voluntad de Dios. Y yo lo resucite en el último día. Es algo actual, es algo que está ocurriendo ahorita, en acto. Tú que estás escuchando, ahorita que está ocurriendo esta nueva evangelización, como si fuera una nueva diáspora, una nueva dispersión, porque por miedo a la muerte, aunque nos hayamos recluido, obedeciendo obviamente las normas, explosiona gracias a los medios, gracias a estos medios técnicos, explosiona la buena noticia, está llegando a miles, a millones esta buena noticia. Y cuando se anuncia el querigma, el Espíritu Santo baja del cielo. Tú que estás escuchando, ahorita el Espíritu Santo está sobre ti y va a hacer que tú creas. El Espíritu Santo actúa en ti y en mí, a mí para darte la palabra y a ti para hacértela creer, y que esto se cumpla. Tú que estás viendo y creyendo en este momento esta buena noticia, créetelo, que Dios te ama y su voluntad es que tú no te pierdas, aunque ni tú mismo te consideres, aunque ni tú mismo te creas merecedor de todo esto, no importa, Dios te quiere y te va a salvar y te va a resucitar. ¿Cuándo? El último día. ¿Y cuándo es el último día? Ahora. Ahora es el día de salvación. Ahora. O tienes garantía tú que vas a amanecer mañana. No sé, de repente tú, yo no. Hoy es el último día. Un día en acto. Un día en que tú te crees y te dejas amar por Dios y Dios te llena de su espíritu y te da vida eterna. Por la palabra, por el poder de la palabra. Muchos están ahorita desesperados en que se abran los templos. Está bien. Sentimiento de querer comulgar, estupendo. Me parece bien. La gente, pobrecillos, que quieren comulgar físicamente. Sí, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos crees que son de la población católica mundial, de los creyentes? ¿Sabes cuánto? Menos de 1%. Menos de 1%. ¿Dónde están los demás? En Samaria. Lejos. Muy lejos. Y gracias a esto, la palabra está llegando. Y por la palabra vendrá la fe. Ánimo, tranquilos. Los templos se abrirán cuando Dios quiera. Pero lo que quiere Dios ahorita es que a todos le llegue el querigma, que a todos le llegue la buena noticia. Y lo está logrando Dios. Porque tú estás viendo y oyendo. Y dice Jesús, el que está viendo y está creyendo, tiene vida eterna. Queridos hermanos, hoy es el último día. Hoy, si crees en este amor infinito y gratuito que te anuncio, tendrás vida eterna por la fe y estarás listo para hacerte uno con Cristo cuando llegue el momento de abrir los templos y tú puedas venir y comer su cuerpo y beber su sangre. Que no estás bautizado, te bautizas, porque ya tienes fe. Y ahora sí se puede recibir los frutos del sacramento, que antes celebrábamos como ballet litúrgico. Y no hacían nada, y no nos transformaban, porque no teníamos fe. La fe viene por la escucha de la predicación. Y ahora recién estamos escuchando. El Señor nos conceda, queridos hermanos, este milagro.
creer en el amor infinito que nos tiene y así tengamos ustedes y yo hoy vida eterna. Así sea.